Bienvenidos al informativo de Magnífica TV, dedicado en esta ocasión a la figura del difunto Papa Benedicto XVI. La vida del difunto Papa se desarrolló casi toda ella en su Alemania natal, y estuvo muy marcada por la guerra y por su trabajo como teólogo de prestigio. Como prefecto de Doctrina de la Fe, el cardenal Ratzinger defendió los principios esenciales de la fe católica y su incompatibilidad con el marxismo y la masonería. Durante sus 8 años de pontificado, Benedicto XVI tuvo que enfrentarse a muchos enemigos, que culminaron con la filtración de documentos confidenciales. Desde su renuncia en 2013, Benedicto XVI se dedicó a la oración, con muy pocas intervenciones públicas. Su salud se fue deteriorando hasta entregar su alma a Dios. La primera etapa de la vida de Benedicto XVI, desde su nacimiento hasta su nombramiento como prefecto de Doctrina de la Fe, se desarrolló en Alemania. Joseph Aloysius Ratzinger nació en un pueblo de Baviera el 16 de abril de 1927. Como tantos jóvenes de su generación, con 17 años fue obligado por los nazis a enrolarse en el ejército para intentar evitar la derrota ante los aliados. No llegó a entrar en combate y desertó al año siguiente. Los norteamericanos le hicieron prisionero. Después de un corto tiempo en la cárcel, ingresó en el seminario y con 24 años fue ordenado sacerdote. Su gran capacidad intelectual hizo que sus superiores le dedicaran al estudio. En 1952, con apenas 25 años, ya era profesor de teología en el seminario de Freising. Al año siguiente ya había conseguido el doctorado. En 1969 fue nombrado vicepresidente de la Universidad de Ratisbona. En esta etapa hay que destacar su participación en el Concilio Vaticano II. El cardenal Frings de Colonia se fijó en él y se lo llevó consigo como asesor teológico. Tenía 35 años y ya era conocido como uno de los mejores teólogos alemanes. Destacó sobre todo por sus aportaciones sobre el derecho a la libertad religiosa. Durante el concilio fue visto como un convencido reformista, muy próximo al jesuita Karl Rahner y al suizo Hans Küng. Sin embargo, pronto se distanció de ellos. Como él mismo dijo, se dio cuenta de que vivían en 2 planetas diferentes. Para Rahner, la escritura y la tradición no tenían gran importancia, mientras que para Ratzinger sí. Siguió siendo en esa época reformista. En 1968, siendo aún profesor de la Universidad de Tubinga, donde también daba clases Hans Küng, publicó Introducción al cristianismo, libro en el que decía que el Papa, entonces Pablo VI, debería escuchar diferentes voces antes de tomar decisiones y lamentaba que la Iglesia estuviera tan centralizada. Sin embargo, para entonces, su distanciamiento con la interpretación radical del concilio ya se había producido. Ese distanciamiento le llevó a dejar Tubinga y a entrar en la menos liberal Universidad de Ratisbona. En 1972 fundó la revista Comunio, junto a otros teólogos que habían apoyado el concilio, pero que estaban alarmados ante la aplicación que se estaba dando en sus documentos. Entre ellos estaban grandes personajes como von Balthasar y de Lubac. Comunio se enfrentó así a la revista ya existente de carácter liberal Concilium. En 1977 fue nombrado arzobispo de Múnich por Pablo VI y ese mismo año fue nombrado cardenal. También ese mismo año participó en el sínodo sobre la catequesis y pudo encontrarse personalmente con el cardenal de Cracovia, Karol Wojtyła, con el que llevaba muchos años manteniendo correspondencia y al que había conocido pero no tratado durante el concilio. La segunda etapa de la vida de Benedicto XVI se desarrolló en el Vaticano, como prefecto de la muy importante Congregación para la Doctrina de la Fe. En 1981, cuando solo llevaba 4 años como arzobispo de Múnich, el recién elegido Papa Juan Pablo II se lo llevó a Roma como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe.
También fue nombrado presidente de la Pontificia Comisión Bíblica y de la Pontificia Comisión Teológica Internacional. Permaneció al frente de Doctrina de la Fe hasta que fue elegido Papa en 2005. Aparte de los muchos documentos que fueron publicados durante su mandato en la Congregación para la Doctrina de la Fe, merece la pena destacar la publicación en 1985 de un libro hecho a modo de entrevista con el escritor Vittorio Messori. Se trata de informes sobre la fe y en él se da la voz de alarma sobre la deriva en que se encontraba el catolicismo por la errónea interpretación del Concilio Vaticano II. En ese libro mostraba ya su preocupación por el relativismo que se estaba apoderando de la teología católica y también lamentaba el empobrecimiento que había sufrido la liturgia al abandonarse el culto tradicional. En 1984 y 1986, la congregación presidida por el cardenal Ratzinger publicó 2 documentos sobre la teología de la liberación. En ellos se insistía en la incompatibilidad del marxismo con el cristianismo. En ese momento el marxismo era el sistema político admirado por los intelectuales europeos y era la fuente de inspiración de las guerrillas latinoamericanas. En 1992, bajo su supervisión, se publicó el Catecismo de la Iglesia Católica, obra decisiva para fijar la doctrina dogmática, moral y litúrgica de la Iglesia en un tiempo de intensa confusión. En el año 2000, Doctrina de la Fe publica la declaración Dominus Jesus sobre el carácter salvador de Jesucristo, en el que se le presenta como el único Salvador del mundo y a la Iglesia Católica como la única Iglesia que mantiene la plenitud de la revelación. También en ese año, por decisión de Juan Pablo II, el cardenal Ratzinger dio a conocer el contenido del tercer secreto de Fátima, en el que se aludía al atentado que sufriría un hombre vestido de blanco y que el Papa polaco había interpretado como referido a sí mismo y al disparo que Ali Agca había hecho contra él. Otros documentos importantes fueron la prohibición de comulgar para los divorciados vueltos a casar, 1994, el rechazo a la legalización de las uniones homosexuales, 1995, la revalorización de la Humane Vitae, 1989, la condena tajante del aborto con la publicación de la Donum Vitae, 1988, y la renovación de la incompatibilidad entre ser católico y ser masón, 1985. Hay que destacar también que a pesar de su simpatía por la liturgia tradicional, le tocó como prefecto de Doctrina de la Fe emitir el decreto de excomunión contra Monseñor Lefebvre en 1988, tras haber consagrado 4 obispos contra la autorización expresa del Vaticano. Sin embargo, siendo Papa en 2009, levantó esas excomuniones. Tras la muerte de San Juan Pablo II, el cardenal Joseph Ratzinger fue elegido Papa y asumió el nombre de Benedicto XVI, por su gran admiración a San Benito. Tras la muerte de Juan Pablo II, el 2 de abril del 2005, los cardenales, reunidos en cónclave, eligieron Papa al cardenal Ratzinger. Era el 19 de abril de ese mismo año. Habían hecho falta solo 4 votaciones. El segundo en la lista de los votados fue el cardenal Bergoglio y el tercero el cardenal Ouellet. «Soy un simple y humilde trabajador de la viña del Señor», fueron las primeras palabras que dijo el nuevo Papa desde el balcón situado encima de la puerta principal de la Basílica de San Pedro. «Me consuela el hecho de que el Señor sabe trabajar y actuar incluso con instrumentos insuficientes», añadió, para concluir pidiendo oraciones. Fue recibido enseguida con una oposición feroz por parte de un amplio sector de la Iglesia, identificado con las posturas más radicales en la aplicación del concilio y por parte de los medios de comunicación más influyentes. Los insultos se prodigaron desde el primer momento, y el más recurrente era el de llamarle perro, identificándole con una conocida raza canina alemana. Un año después, en enero de 2006, publicó su primera encíclica, que siempre es considerada como la declaración de intenciones de todo nuevo pontífice, Deus Caritas Est. Está dedicada al amor, incluyendo no solo el amor de Dios, sino también el amor humano. La preocupación por la supresión del anuncio de la existencia de la vida eterna le llevó a publicar su segunda encíclica, Spes Salvi,
2007, dedicada a la esperanza. En ella recuerda que la ciencia no redime al hombre, sino que el hombre es redimido por el amor. Su tercera y quizás mejor encíclica fue Caritas in Veritate, 2009, en la que aplica los temas tratados en las dos encíclicas precedentes a los grandes temas sociales, incluidos los problemas generados por las graves crisis financieras o por la corrupción de los gobiernos. Merece la pena destacar el motu propio Summorum Pontificum 2007, dedicado a establecer las condiciones que habría que cumplir para poder celebrar la misa con el rito anterior a la reforma litúrgica introducida por el Concilio Vaticano II. Se buscaba, con este documento, lo que se llamó la Pax Litúrgica, a fin de que ambas formas de celebrar la Eucaristía pudieran coexistir. También en esta época siguió publicando libros. Entre 2007 y 2012 apareció la trilogía sobre Cristo. Especialmente el primero de los tres se convirtió en un gran éxito de ventas y sirvió para advertir del peligro de una interpretación racionalista de la Escritura. Entre las beatificaciones que llevó a cabo, merecen destacar la de Charles de Foucauld, Juan Pablo II y 495 mártires españoles asesinados durante la Guerra Civil. De entre los viajes merece la pena destacar el que llevó a cabo a Alemania para participar en la Jornada Mundial de la Juventud, el de Polonia y el de España, donde estuvo 3 veces. Brasil, Estados Unidos, México y Cuba, entre otros, fueron también visitados por el pontífice. En 2012 surge el escándalo conocido como Vitalix, que consistió en la publicación de una serie de documentos confidenciales del Vaticano, que habían llegado a los medios de comunicación de forma anónima. Estos documentos ponían de manifiesto las divisiones internas en la Santa Sede y la corrupción existente en la misma. En el centro de los escándalos estaba la figura del secretario de Estado, cardenal Bertón, y la gestión de la Banca Vaticana, el IOR, que ya había sido puesta en entredicho desde la época de Pablo VI y que estaba acusada de participar en el lavado de dinero procedentes de fuentes sospechosas. El Papa Benedicto decidió entonces crear una comisión de 3 cardenales para que le hicieran un informe sobre el grado de corrupción existente en el Vaticano. Los 3 cardenales fueron Gerrans, Tomko y De Giorgi. El escándalo de la filtración de documentos se cerró, al menos aparentemente, con la detención del mayordomo del Papa, Paulo Gabriel. Ese mismo día fue despedido Ettore Giotti como presidente del Banco Vaticano. Estos escándalos y la presión de numerosos medios de comunicación que le acusaban de no haber sido suficientemente duro con 2 sacerdotes pederastas, uno en Alemania y otro en Estados Unidos, influyeron en la decisión del Papa Benedicto en presentar la renuncia al pontificado. El anuncio tuvo lugar el 11 de febrero de 2013. He llegado a la conclusión, dijo, de que mis fuerzas, debido a mi avanzada edad, no se adecúan por más tiempo al ejercicio del ministerio petrino. Con total libertad declaro que renuncio al ministerio de obispo de Roma y sucesor de Pedro. Era la primera renuncia efectuada por un papa desde la Edad Media, cuando lo había hecho Celestino V en 1294. La renuncia se hizo efectiva el 28 de febrero y el ya papa emérito se recluyó, primero en Castel Gandolfo y posteriormente en el monasterio Mater Ecclesia, que se encuentra dentro del Vaticano. El 28 de diciembre, el Papa Francisco anunció, durante la audiencia general, que su predecesor se encontraba muy enfermo. Como Papa emérito, Benedicto XVI restringió drásticamente sus intervenciones públicas. La más destacada fue su participación en la ceremonia de canonización de San Juan XXIII y de San Juan Pablo II, el 27 de abril del 2014. El único viaje que llevó a cabo fue en 2020 a Ratisbona, para visitar a su hermano, que moriría poco después. El 23 de mayo de 2016 desmintió los rumores de que no se había publicado íntegramente el tercer secreto de Fátima. Ese mismo año salió a la luz un libro entrevista donde hacía un balance de su pontificado. Importante fue también la carta que escribió con motivo de la reunión en Roma de los presidentes de las conferencias episcopales de todo el mundo, para tratar del tema de la pederastia del clero.
Benedicto les recordó que también existía otro tipo de abusos, que era el que sufrían los que no tenían formación teológica y que debían ser considerados niños en la fe. La salud del Papa emérito se fue deteriorando lentamente con el paso de los años. En 2020 padeció un tipo de herpes que provoca hinchazón, picor y dolores agudos. Su movilidad también fue reduciéndose, pero conservó en todo momento la lucidez. El 28 de diciembre, el Papa Francisco, durante la audiencia general de los miércoles, anunció al mundo que su predecesor estaba en graves condiciones físicas y pidió oraciones por él. Francisco dedicó sentidas palabras de elogio a Benedicto, del que dijo que en silencio estaba sosteniendo a la Iglesia. Hoy, el Papa Benedicto XVI entregó su vida a Dios a los 95 años, después de una existencia entregada por entero al Señor y a su Iglesia. El dolor que se extendió por la comunidad católica solo es comparable al que existió cuando se conoció la muerte de San Juan Pablo II, su predecesor. Nuestro editorial está dedicado a glosar la figura del Papa Benedicto XVI y su extraordinaria labor al servicio de la Iglesia. Cuando grabo este vídeo, el Papa emérito Benedicto XVI está agonizando. Su golpeado corazón sigue luchando y lo hará hasta que el Señor disponga que ha llegado la hora de llevárselo consigo, con ese Dios al que Él tanto ha amado. Este humilde trabajador de la viña del Señor, como Él mismo se presentó, está apagándose lentamente. Está también en esto siendo lo que ha sido toda su vida, una presencia brillante, pero a la vez discreta, humilde, honesta. Incluso sus más encarnizados enemigos tienen que reconocer que es un santo, aunque después, a continuación, se decidan a manchar de alguna manera su nombre. Quizá la virtud que más le ha caracterizado es la humildad. Esa humildad que nos ha atraído a todos los que hemos tenido la bendición de poder tener algún trato con Él. Pero esta luz que brilla en las tinieblas se está apagando en un momento muy especial, en plenas fiestas de Navidad. Cuando acaba de ocurrir el solsticio de invierno, cuando tímidamente la luz va ganando lentamente, poco a poco, presencia, y la oscuridad empieza también lentamente a retroceder, quizá la muerte del Papa Benedicto, cuando ocurra, es como una profecía que indica que lo peor ha podido pasar ya, que lo peor ya ha pasado, que esta tormenta terrible que llevamos décadas soportando y que tiene ya a la Iglesia llena de agua a punto de hundirse, que quizá esta tormenta puede empezar a remitir. Esperemos y recemos que esto sea así y que su paso por la tierra, engrandecido con su muerte, signifique que ya muchos van a empezar a mirar con más valentía la luz, porque esto es lo que ha sido Benedicto durante toda su vida. Ha sido alguien que ha intentado reflejar la luz, no la luz suya propia, sino la luz de aquel que es la verdadera luz,
Jesucristo nuestro Señor. Él ha luchado de una manera además titánica, con esa inteligencia portentosa que Dios le dio. Él ha luchado para que el relativismo no apagara, manipulara, destruyera el mensaje de Jesucristo. Él ha sido, de verdad, un siervo dócil que se ha puesto al servicio de la verdad, que es Jesucristo, que se ha puesto al servicio del único, verdadero Redentor y Salvador del mundo, y que se ha puesto al servicio de una iglesia que es la única que tiene la plenitud de la verdad revelada por Cristo y la plenitud de los medios de salvación que el Señor dejó para ayudarnos a alcanzar el cielo. Su obra, repito, ha sido titánica. Es imposible resumirla porque no solamente fue un brillante teólogo, asesor del cardenal de Colonia cuando se desarrolló el Concilio Vaticano II, profesor de teología, fundador de dos revistas, primero la revista Concilium y después la revista Communio. No solamente fue el autor de libros que ya tenían un peso en aquel momento antes de ser nombrado obispo, como por ejemplo Introducción al Cristianismo. No solamente fue el gran prefecto de doctrina de la fe durante muchísimo tiempo, y no solamente fue el Papa que ha gobernado la Iglesia durante 8 años, sino que todo eso lo ha hecho precisamente porque quería ser fiel a Jesucristo y porque quería y amaba a esta iglesia que era la única verdadera iglesia de Cristo. Durante su época como prefecto de doctrina de la fe, fueron publicados, aunque naturalmente no es que fueran escritos desde el principio hasta el final por él, pero fueron publicados, por ejemplo, los 2 documentos sobre la teología de la liberación, que supusieron un golpe mortal al intento de la Unión Soviética de hacerse con toda Latinoamérica utilizando a la Iglesia. Dejó claro que marxismo y cristianismo son incompatibles, y lo hizo 5 años antes de que cayera el muro de Berlín y el mundo entero contemplara, sorprendido, las vergüenzas que ocultaba el régimen inhumano soviético, el régimen inhumano comunista. También durante su época como prefecto de doctrina de la fe, se publicó el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por él, obviamente con un equipo de sacerdotes, de teólogos, de obispos, cardenales, pero dirigido y supervisado por él. Y esta es una obra maestra, es decir, es una obra que queda para la historia y que es un dique de contención del intento del relativismo de manipular el dogma, la moral y también la liturgia de la Iglesia. No podemos olvidar la publicación durante su época como prefecto de doctrina de la fe de la declaración Dominus Iesus, que, como he dicho antes, pone de manifiesto que Cristo es el único Redentor del mundo, que sí, es un hombre verdadero, efectivamente, un hombre verdadero, un gran hombre, un extraordinario hombre, pero no es un poco más o mucho más grande y extraordinario que cualquier otro hombre extraordinario de la historia de la humanidad. Y no lo es porque es verdadero Dios. Es el hombre y es Dios nuestro Señor. La segunda persona de la Santísima Trinidad, Dios de Dios, luz de luz, que asume la naturaleza humana en el vientre, en el seno de la Santísima Virgen María. Esto que estaba en entredicho y que el relativismo estaba diluyendo, diciendo que Jesús era simplemente uno más, incluso el más grande de los grandes
ilustres personajes de la historia, dice, es efectivamente el más grande, sí, es un gran hombre, es extraordinario, sí, pero es Dios, es Dios. Y además añade, y en la Iglesia Católica, y solo en la Iglesia Católica está la plenitud de la revelación. Es decir, solo aquí está la plenitud de lo que ha enseñado Jesucristo y está la plenitud de los sacramentos que ha dejado nuestro Señor para ayudarnos a llegar al cielo. La Dominus Jesus, junto con el Catecismo de la Iglesia Católica, son dos de los grandes hitos de la teología que se publican durante su etapa como prefecto de doctrina de la fe. Tras ser elegido papa, publicó 3 encíclicas. Y cuando uno mira las 3 y las ve juntas, que normalmente se publica una, después otra, cuando ves el conjunto de esas 3 encíclicas, además solo 3, te das cuenta de cuál era su preocupación, su objetivo. Estaba diluyéndose, desapareciendo incluso, la predicación del mensaje de la salvación, del mensaje de la vida eterna. La Iglesia estaba dejando de preocuparse por salvar almas para ocuparse casi exclusivamente por salvar cuerpos. La vida eterna ya no contaba, no que se negara su existencia, algunos por supuesto sí, pero la mayoría no. Nunca se ha negado la existencia de la vida eterna o la existencia del alma. Pero ya no preocupaba, ya no interesaba, ya no importaba. Lo importante era dar de comer al hambriento. Sí, pero olvidándose de que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Olvidándose de que hay vida eterna y de que hay que ayudar a ese hombre, ayudarle a que viva, pero a que viva no solamente aquí, sino a que viva para la eternidad. En la última de las encíclicas, él insiste en la necesidad de decir la verdad a la gente, de que la primera caridad es decir la verdad, y que la verdad no es un concepto, la verdad es una persona, la verdad es Cristo, la verdad es el amor que es Cristo, el amor de Dios que ha vivido, que vive entre nosotros, y que la primera caridad que tenemos que tener con cualquiera, la primera, la más importante, es precisamente enseñarle quién es Jesucristo y acercarle a Jesucristo, porque si comes, mañana volverás a tener hambre. Y si estás con Cristo, Él es el que sacia totalmente aquellas necesidades que tienes, porque incluso te ayuda a trabajar por ti mismo para intentar resolver hasta tus problemas de tipo físico o de tipo material. Pero además de esto, además de sus obras como teólogo, como prefecto o como papa, pues es porque sigue vivo, el hombre que ha intentado, que ha luchado por conseguir la paz litúrgica. Es el hombre que ha intentado que en la Iglesia coexistieran pacíficamente la liturgia que surge del Concilio Vaticano II y la liturgia tradicional. Es también el que ha renovado la condena contra la masonería. Es, por supuesto, el autor de, siendo papa, siendo cardenal primero y papa después, el autor de aquel informe sobre la fe que a modo de entrevista le hizo Vittorio Messori, y el autor de los 3 libros sobre Jesús de Nazaret, especialmente el primero, pone el dedo en la llaga sobre la manipulación que se está haciendo desde algunos sectores de los estudios bíblicos. Todo esto junto llevó al Batilix. Tenían que acabar con él. Y le golpearon donde sabían que más le dolía, en su honestidad, donde sabían que podían hacerle mella en su honestidad. Fue un importante cardenal el que, meses antes de presentar su dimisión, le dijo: has fracasado, tienes que ponerte a un lado, dejar que otro haga lo que tú no has sabido hacer, acabar con la corrupción en la Iglesia. ¿Por qué?
porque había ya estallado el escándalo del Batilix, que no era otra cosa más que algo muy bien organizado, que ponía al descubierto ante los ojos del mundo la existencia de unas luchas terribles en el seno de la Iglesia, sobre todo en el Vaticano, y la existencia de la corrupción. Él se dio cuenta de que no tenía ya la capacidad, las fuerzas, dijo él, para seguir afrontando esta lucha contra la corrupción, y efectivamente decidió ponerse a un lado, presentó la dimisión. Para la historia queda, y la historia dirá si esa dimisión fue oportuna, si fue prematura, si debía haber esperado un poco más y organizado su sucesión. Él renunció libremente, así lo dijo, pero eso no significa que no hubiera habido una campaña, una presión para moverle, no digo forzarle, porque no hubiera habido libertad, pero sí moverle hacia esa dimisión. La historia lo dirá. Lo que queda ahora, cuando aún su corazón valiente está luchando, lo que queda ahora, lo que quedará para siempre, es el testimonio de su honestidad y de su humildad, y también esa luz que él ha querido aportar, siendo reflejo de la verdadera luz que es Cristo, para acabar con las tinieblas del relativismo que tanto daño nos están haciendo. Ha luchado, se ha esforzado por hacer compatible el Concilio Vaticano II con la tradición de la Iglesia. La hermenéutica de la continuidad ha sido su guía como teólogo, como prefecto de doctrina de la fe, como pontífice. Él ha trabajado por esto. También la historia dirá si esto ha sido, es o será posible. Su ejemplo, su enseñanza son y seguirán siendo un hito en la historia de la Iglesia. Y mientras existamos pecadores, pero que queremos seguir siendo fieles a la verdadera Iglesia, esto no va a pasar, no se va a olvidar. No nos vamos a olvidar de este auténtico grande que merece la pena ser llamado magno, como fue llamado San Juan Pablo II. Rezamos por él, le encomendamos a Dios, que Dios tenga misericordia de su pobre, gastado cuerpo y que tenga naturalmente misericordia de su brillante, excelente alma. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Seguiremos informándoles de lo que pasa en la Iglesia. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.